Ministerios se complace en presentarles un programa lleno de sabiduría y conocimiento del trono de gracia para tener una vida llena de bendición y plenitud. Disfruta tu programa que comienza en estos momentos, La Fe del Creyente. Java Ministerios se complace en presentarles un programa lleno de sabiduría y conocimiento del trono de gracia para tener una vida llena de bendición y plenitud. Disfruta tu programa que comienza en estos momentos, La Fe del Creyente. Muy buenas tardes, mis hermanos, aquí estamos nuevamente, su servidor Lucino Javier García Pesina, siervo de Yeshua y miembro de Java Ministerios, una congregación pequeña pero de un tamaño enorme en crecimiento espiritual, en desarrollo espiritual, en oración, sobre todo en guerra espiritual, mis hermanos. De veras que el Eterno ha hecho tantas cosas con nuestra congregación. Dejaba decir una palabra el Eterno cuando recién en su corazón se concibió la idea de Java, que seríamos pocos, pero que nos bendeciría como muchos. Y así está ocurriendo, mi hermano, así está ocurriendo. Y bueno, desde Ciudad Victoria, Tamaulipas, México, les estamos transmitiendo desde este pequeño espacio, pero grande a la vez, de Java Ministerios. Y bueno, pues, mis hermanos, ¿qué más pudiera yo decirles, hacerles ver, mi hermano? Hay un dicho que dice que nadie aprende en cabeza ajena. Y es cierto. Por más que yo les pudiera decir lo que está ocurriendo conmigo en lo particular y con los demás miembros de Java Ministerio, no sea suficiente para que ustedes se sintieran sumamente atrapados por esto, y no es mi tarea tampoco. Sabemos quién es el que se encarga de dar esa convicción de juicio, de pecado y de justicia, y es justamente el Espíritu de Santidad. Pero bueno, les comento con mucha alegría, con mucho ánimo, todo esto que hace con nosotros el Eterno, y que bueno, ahora trae a ustedes a través de estas emisiones, de esta y las otras emisiones que están también dentro de Java, un esquema, te lo subrayo, un esquema de formación, ¿sí?, en el que la instrucción del Eterno es fundamental, ¿sí? La Torah del Eterno es fundamental. Y bueno, hoy vemos cómo el Antiguo Testamento está permeado completamente por la Torah, por la instrucción de Dios, por la enseñanza de Dios, por la dirección de Dios, por la ley de Dios, por la ley de Yahweh. Porque así es como ha sido traducida, con las implicaciones que ya he comentado con ustedes. Y bueno, dentro de el plan que tenía el Eterno para que todo el mundo se reconciliara con Él, pues estaba Yeshua. Y Yeshua estuvo aquí en la tierra para mostrarnos la Torah viva, la Torah en acto, la instrucción del Eterno en acto. Y bueno, pues en Él encontramos precisamente a la Torah. Es algo que hemos ido aprendiendo, que solamente con este proceso de formación que ahora está llegando a ustedes a través de estas emisiones, podrán irla visualizando poco a poco. Les invito a que vayan y vean el programa de nuestro hermano Lupito Estrada, Retornando a la Verdad. Allí justamente se enfoca la enseñanza de Torah. Que vean también nuestro mensaje central, no es dominical, es de Shabbat. Ahora hemos migrado a Shabbat,
en cumplimiento de la instrucción del Eterno. Y ha ocurrido una cosa preciosa, en verdad. Hay mucho contento por esto, haber hecho esta transición, ¿sí? Obedeciendo justamente a la instrucción del Eterno. Y si ven ustedes también nuestras enseñanzas de los lunes, ¿sí? El día de ayer una preciosa enseñanza, poderosa enseñanza, edificante, lucidante, aclaradora, en fin, que permite cimentar nuestras convicciones. Y luego estos programas también, este programa de hoy martes, el de mañana con el hermano Lupito, pero también encontrarán semillas de fe y distintos recursos que ustedes, las Parashat, por ejemplo, ¿sí? En las que ustedes podrán edificarse, podrán ustedes abrevar en el conocimiento del Eterno y abrirse justamente a que venga a ustedes el entendimiento. Pero déjenme decirles algo. Bueno, la Torah no es para conocerse solamente. La instrucción de Dios no es para conocerse solamente. Es para ponerse por obra, es para vivirse. No tiene otro sentido, no tiene otro sentido. No es algo intelectual. Pasa por nuestro oído, lo dice Pablo. La fe es por el oír, ¿sí? El oír es por la palabra del Eterno, entonces pasa por nuestra mente, pero va directo a nuestro corazón para que ahí se conformen nuestras convicciones y entonces comencemos a caminar como hijos del Eterno y como discípulos verdaderos de Yeshua. Y bueno, hemos estado viendo un tema últimamente, llevamos ya 2 programas, uno el encuadre del tema, el tema se llama Mentes Liberadas, ¿sí? Y hemos visto en la semana pasada el primer subtema, la mente es el campo de batalla entre el bien y el mal. Y bueno, en verdad que cuando ustedes van haciéndose de este conocimiento, van entendiendo cuáles son los retos a los cuales uno se enfrenta o vive todos los días como creyente. Y entonces empiezas a ser consciente de esa buena batalla de la fe que nos habla Pablo. Y bueno, estás ante una decisión también de enfrentarlo o no enfrentarla, ¿sí? Tienes con esto elementos para enfrentar esa buena batalla de la fe con éxito. No son aflicción, porque la aflicción tiene también su papel en esto, ¿sí? Y bueno, ya hemos ido comentando cómo de la aflicción no llega nada más porque sí. No llega nada más porque Satanás lo decidió, no. De hecho, no puede decidirlo él. Es algo que llega a nosotros por causa de nuestra rebeldía. En fin, cuando vas entendiendo todo esto, es cuando tú vas ya cimentándote, edificándote en la roca, tal y como lo dice nuestro maestro, y no en la arena. Y con esto de mentes liberadas, tú vas a entender cómo el Satanás se enfoca a nuestras estructuras de pensamiento, ¿sí? Cómo ahí, como se veía en este primer subtema, ahí se libra una fuerte batalla con nuestros pensamientos. Ahí es donde se configura la confluencia de nuestras inclinaciones de la carne que nos llevan a alejarnos del Eterno, que nos obstaculizan nuestra relación del Eterno, pero también nuestros malos rasgos de carácter y también la influencia de Satanás en nuestra vida. Recordemos que es exterior. Esto es exterior. El ejercicio que hace Satanás en contra nuestra es exterior. Puede inducir pensamientos, mas no puede tomar posesión a menos que estén puertas abiertas completamente. Y entonces estamos hablando ya de otro tipo de problema. Entonces, aquí con esto de entender que la mente es el campo de batalla entre el bien y el mal es fundamental, ¿sí? Y por eso la Escritura nos dice que llevemos todo pensamiento cautivo a Yeshua. El mismo Yeshua puso un énfasis tan especial cuando hablaba de codiciar a la mujer, cuando decía que con ello ya se comete adulterio. ¿Y dónde se comete el adulterio? Pues, por supuesto que en la imaginación, en la mente, ¿sí? En el corazón, lo dice la Escritura, lo dice en Mateo 5:28. Sin embargo, también es necesario que entendamos algo, y esto es parte de tu identidad como hijo del Eterno, es parte de tu identidad como discípulo de Yeshua.
Yahweh no nos creó con esas deficiencias. Yahweh nos creó a su imagen y semejanza, su semejanza espiritual. Entonces nosotros podemos vencer todo esto, no sin dificultades, porque ya te decía también cómo este mundo es usado por Satanás para llevarnos justamente a que se exacerben los deseos de nuestra carne, a la búsqueda del placer, en fin. Y ya veíamos cómo con la lujuria hay una promesa vacía. Te promete saciedad, pero no es así, porque tienes que buscar más y más y más. En fin, este tema, esto que estoy diciendo lo vimos en el tema pasado, en temas pasados. Veíamos también entonces cómo la influencia externa hace que nuestros procesos mentales sean afectados y afectados seriamente. Veíamos el ejemplo del rey que se turbó tanto que el espíritu de temor lo atrapó y ya no sabía ni qué hacer, y sus rodillas le temblaban, le pegaban unas con otras, etcétera. Entonces, a ese punto es afectada nuestra mente, vaya. Y veíamos cómo también a través de esas puertas, a través de esos pensamientos se abren puertas, ¿sí? Por eso es necesario que cuidemos nuestros pies, nuestras manos, nuestra lengua, ¿sí? Nuestra boca, nuestros ojos y nuestros pensamientos, nuestro gesto mismo. Y por ello hay que pedir perdón todos los días. Hay que ponernos a cuentas todos los días con el Eterno, al cerrar la noche, antes de que tú te entregues al descanso y antes de que tu alma vaya hacia su dueño, hacia el Eterno, ponerte a cuentas, porque no sabes si vas a despertar. Entonces, ahí está justamente la batalla, está ahí en nuestra mente, ahí se abren puertas también. Y veíamos también una fortaleza que nos induce pensamientos que nos alejan del Eterno, y es la culpa, es una fortaleza mental. Ya les advertía que hemos visto varias fortalezas, sí, aquí, y esta es una más. Hemos visto también inmundos que colaboran, una gran cantidad de inmundos que colaboran unos con otros, y en especial con la lujuria, sí. Entonces, nosotros necesitamos entender todo esto, sí. Yo te invitaría a que fueras al programa pasado para que refrescaras un poco esto de lo que te estoy diciendo, y si tú apenas estás escuchando por primera vez esta emisión, mi hermano, pues ve ahí al canal de YouTube de La Fe del Creyente. Se llama La Fe del Creyente Java Ministerios. Así está, búscalo de esa manera y vas a llegar al canal. En fin, entonces también ahora veríamos cómo en nuestra mente está esa batalla entre el bien y el mal. Y hay algo también que necesitamos entender muy claramente. Tú no puedes hacer algo a menos que sea instintivo, pero de no ser así, tiene que estar en tu mente, tiene que estar en tu pensamiento, ¿sí? Nuestros pensamientos, y ese es el nombre del segundo tema, los pensamientos se convierten en acciones, ¿sí? ¿Sí? Tú no puedes hacer algo si no está un pensamiento en tu cabeza, en tu mente. Entonces, nosotros nos movemos precisamente en razón de nuestros pensamientos, y eso es algo que la psicología lo sabe, vaya, ¿sí? Pero la Escritura lo supo mucho antes, lo asentó mucho antes, y nos advirtió mucho antes de que cuidáramos nuestros pensamientos. Y bueno, podemos ver, por ejemplo, cómo el Eterno en Génesis 6:5 nos habla ya muy claramente acerca de esto que te estoy diciendo. Dice, el Eterno vio que era grande la maldad del hombre sobre la tierra, y todo designio, o sea, se refiere a designio con lo que concibe, lo que hay, lo que piensa, lo que hay en su cabeza, y que todo designio de los pensamientos, intenciones, planes, imágenes, etcétera, de su corazón, o sea, recordemos que el corazón también se refiere a la voluntad y al intelecto, era solo maldad, ¿sí? Y estamos hablando en los días de Noé, ¿sí? Y Yeshua nos advierte. Por eso es importante este pasaje que te estoy leyendo, porque es una de las señales de las cuales Yeshua habla, que vaticinan, que avecinan su venida en un tiempo que no sabemos. Él mismo no lo sabe.
lo declara tan honestamente y con tanta humildad que solo es potestad del Eterno saber los misterios del tiempo. Entonces aquí, cuando nos advierte como en los días de Noé, ¿sí? Si tú revisas, está ocurriendo algo semejante, ¿sí? Hay maldad en el corazón del humano, ¿sí? De ahí la necesidad de llevar el pensamiento cautivo a los pies de Él, de Yeshua, porque a eso vino. Él te dice, espérate, el mundo sí te está seduciendo, te atrae, pero aquí estoy yo que pagué por ti. Te está invitando a que cuides tu vida eterna, que no te preocupes por el aquí y el ahora, que te ocupes, ¿sí? De tus depósitos en el banco celestial, ¿sí? Para que tengas méritos por su sangre y por su sacrificio. No son los nuestros de nuestra carne, son los méritos de Él los que hacen posible que nuestras obras de fe en Él, ¿sí? Sean meritorias para estar por toda la vida eterna al lado de Él y al lado del Padre, frente a Él y frente al Padre, recibiendo, lo dicen los libros de los que conocía Yeshua, que Él nos va a enseñar Torah. ¿Sí? Él nos va a sentar a la mesa y nos va a alimentar con ese alimento espiritual que se llama Torah. ¿Sí? Nos dará de comer del árbol de la vida, etcétera. Él mismo, imagínate sirviéndonos, ¿sí? Así lo dice la Escritura. Entonces, aquí es necesario entender esto, mi hermano, que todo pensamiento se convierte en acción. Y si en nuestro pensamiento hay maldad, hay pensamientos de maldad, hay pensamientos contrarios a la voluntad del Eterno, imagínense entonces qué actos vamos a hacer, ¿sí? Y bueno, mira, por ejemplo, te pongo un ejemplo. El adulterio. ¿Qué pasa con el adulterio? Mira, hay un primer momento en el que se da la tentación. Recordemos que Satanás es especialista en ponernos tentaciones. La pone delante nuestro, por la vía de los ojos entra la tentación, entra el espíritu de lujuria, de lascivia. Agrégale un perfume, agrégale una canción, etcétera. Se acentúa todo esto y luego, ¿qué sigue? Sigue el proceso de planificación y ahí está la mente lucubrando, pensando cómo concretar, ¿sí? El encuentro, ¿sí? Pecaminoso, porque es contrario al Eterno, ¿sí? Entonces, tanto uno como el otro involucrados, ¿sí? Pues piensan cómo llevarlo al terreno de los hechos, ¿sí? Entonces, cuando estos pensamientos tienen como destino la acción, tiene como destino mover pies y manos para ir a la comisión del pecado, ¿sí? Entonces, por eso es necesario que cuidemos, por eso puso tanto énfasis Yeshua en que no miráramos con codicia a una mujer, ¿sí? Que miráramos a nuestra mujer. Sin embargo, ¿qué es lo que hace la televisión? ¿Qué es lo que hace la internet? Te anima a la codicia. Y a la codicia de lo prohibido, a la codicia de la mujer como objeto sexual solamente, como un objeto sexual. Entonces, por ahí va, es necesario que entiendas todo esto para que puedas enfrentar esa buena batalla de la fe. También nos habla en 1 de Crónicas 28:9, y este es hablando David a su hijo Salomón. Dice, en cuanto a ti, Shalomo, hijo mío, conoce a Dios, al Dios de tu Padre, y sírvelo de todo tu corazón, con alma deseosa, porque a todos los corazones indaga el Eterno, y todo instinto de los pensamientos entiende. No podemos escapar del escrutinio de nuestro Padre Eterno, de Yahweh de los ejércitos, de Yahweh de los espíritus, de Yahweh de las legiones. Dice, si lo buscares lo hallarás, pero si lo dejas, te abandonará para siempre. Otro ejemplo, 1 de Reyes 18:21. Acercó Eliyahu a todo el pueblo y dijo, ¿hasta cuándo ustedes claudicarán entre dos pensamientos? O sea, hay división en la mente. ¿Y en qué consiste la división? Si el Eterno es Dios, vayan tras Él. Pero si el Baal lo es, pues vayan tras Él. Mira qué dice el Eterno, que no seamos tibios, que seamos fríos o seamos calientes.
Si eres apasionado, si tienes celo por tu vida eterna, irás tras el eterno. Mas si los deseos de tu cuerpo son los que te atraen, pues irás tras los baales del mundo. ¿Sí? Así de simple. Este pasaje lo que hace es que deja ver que el pueblo de Israel estaba adorando a dioses falsos. ¿Sí? Y tú, mi hermano, tú, mi hermana, recuerda que por tu fe en Yeshua has sido hecho hijo de Dios. Y eso implica que Yeshua te ha injertado en el olivo original, en el olivo verdadero. ¿Y sabes cuál es ese olivo? Israel. Por tanto, tú eres también ya parte del pueblo elegido. Y esto aplica para ti. ¿Vas por Yahweh o vas por Baal? ¿Sí? ¿Vas por la vida eterna o vas por la vida del mundo? ¿Sí? Y es justamente esa ambivalencia la que muchos de los creyentes viven, ¿sí? Y aunque no lo creas, teniendo la Biblia incluso bajo el brazo y conocerla a fondo, se perece por falta de conocimiento. Parece contradictorio, pero no, mi hermano. ¿Por qué? Porque la Biblia tiene verdades espirituales más de fondo que lo que tú lees en las letras, y que solamente te es dado por la vía de la revelación. Esa profundidad te es dada poco a poco por la vía de la revelación, pero la revelación no cae en el vacío, no llega en el vacío, llega por el abrevar constante de ti, en el escrutinio, estudio constante de la Escritura, ¿sí? Y es una responsabilidad personal, ¿sí? Y sobre todo, el entendimiento y el conocimiento llegará a ti cuando empieces a poner por obra eso que te dice la Biblia. Y es cuando empieza a venir esa revelación, te empiezas a abrir a ello. En fin, por eso, mi hermano, por eso son estos emisiones, para que tú vayas siendo consciente de esto que te digo, que es bíblico. Yo no te puedo venir a decir algo que a mí se me antoje, no. Además, el Eterno es quien determina qué es lo que debo de decirte. Mira, también el libro de Job nos da ejemplos de cómo el pensamiento ahí se traduce en actos. Dice: anula los pensamientos de los astutos y no harán sus manos su plan. Nuevamente, que está de fondo, ¿sí? En los pensamientos hay intenciones, planes, complot, etc. Y mira que el Eterno te manda su Espíritu Santo para redarguirte, para advertirte, así como a Caín. Está próximo el pecado, cuidado, ¿sí? Cuando caes en ese ánimo de seguir creciendo, de seguir avanzando en tu ser como hijo del Eterno, es indudable que no vas a ser perfecto, no hay perfecto. El perfecto fue Yeshua. Vas a caer, pero no es lo mismo que caigas con intención, que caigas decididamente. Esto último es lo problemático. Y sí, se piensa en hacer mal, se planifica para hacerlo, ¿sí? La antesala de la acción es justamente el pensamiento, ¿sí? El mismo Job nos dice: por eso mis propios pensamientos me han respondido, y por causa de mi sentimiento en mí. O sea, veamos nuevamente, son los pensamientos los que animan el movimiento y hasta el sentimiento. ¿Qué pasa con la culpa? Lo que te decía. ¿A qué te anima? ¿A sentirte mal? ¿Sí? Cuando realmente, si tú estás caminando, te equivocaste, es cierto, no lo hiciste con intención, es cierto, levanta tus manos al Eterno, ve al trono de la gracia y pide perdón, y perdónate tú también, y ve y pide perdón a quien lastimaste, restituye lo que tengas que restituir, y regresa al Eterno a pedir ayuda, porque solo no vas a poder. Entonces, así es como vemos cómo se conciben las ideas y se planifican para realizarlas, y después justamente viene la acción, ¿sí? Por eso el mismo Job nos dice en 21:27: he aquí yo conozco vuestros pensamientos y los propósitos contra mí premeditan, difamándome. Y además también el Eterno nos advierte en Proverbios 6:16-18, dice: estas 6
Odia al Eterno. 6 cosas odia al Eterno, y la séptima es abominación para su alma. Ojos altaneros, lengua mentirosa, manos que derraman sangre inocente, un corazón que trama pensamientos de iniquidad, pies que se apuran en correr hacia el mal. Ojos altaneros, el orgullo, mi hermano, el orgullo, y un corazón que trama pensamientos de iniquidad. La iniquidad es justamente ese pecado recurrente con el cual no puedes lidiar tan fácilmente. Sí. Y es una constante lucha la que tienes que enfrentar. Sí. Tienes que decidirte a enfrentarlo. No es fácil. Mira, por ejemplo, la iniquidad llamada lujuria se lleva un muy largo tiempo en poder vencerse. Y recordemos que la lujuria tiene el sentido amplio y el sentido restringido. El sentido amplio, los deseos exacerbados de la carne, y el sentido más restringido, los deseos por el sexo. Vaya. Entonces, vencer a la lujuria te lleva un buen tiempo, te lleva bastantes batallas, pero cuando logras vencerlas, dicen los sabios judíos, y esto lo sabía Yeshua, ¿sí? Es el remedio general, porque puedes vencer cualquier pecado, mi hermano. Sí, puedes vencer cualquier pecado. Pero mi hermano, vaya que cuesta vencer a la lujuria. ¿Por qué? Una, por nuestra propia naturaleza. ¿Sí? Esas inclinaciones de las cuales te hablaba, esos malos rasgos de carácter. Pero también la oferta que te hace el mundo. ¿Sí? Entonces, estamos en esos dos frentes, enfrentando la lujuria, ¿sí? Entonces, por eso es la dificultad, por eso se lleva largo tiempo, porque tú estás peleando, guerreando, y no falta de repente que venga, y el mismo Satanás te lo pone. Ya te decía, la tentación es su mayor recurso, su mejor recurso, su recurso más eficiente para hacerte caer, para hacernos caer, ¿sí? Entonces, por eso es lo complicado de enfrentar a la lujuria, ¿sí? Pero lo mismo pasa también con la ira. La ira no es fácil, la ira tiene un fondo más profundo, más serio, ¿sí? Que solamente, ¿sabes qué, mi hermano? Solamente con instrucción del Eterno es como puede enfrentarse. Yo te lo digo por experiencia, por lo que he vivido aquí en Java. La ira no es suficiente con que tú sepas de la Biblia, ¿eh? No es suficiente. Necesitas saber de Torah, porque en Torah ahí te van abriendo el entendimiento, aspectos tan profundos del ser humano, que empiezas por entenderte tú, dar testimonio tú, y con ese testimonio ayudar a otros, y abrirte a la ayuda a otros. Pero tú eres el foco, tú eres el centro, ¿sí? Y luego los demás. Por eso Yeshua te lo dice muy claramente, mi hermano. No mires la paja en el ojo del otro. Mira tu viga en el tuyo. ¿Sí? Trabaja primero en tu viga y luego trabajas en la paja del otro. ¿Sí? Tienes que ser testimonio. Y no vivas como víctima aún siendo creyente. No camines como víctima aún siendo creyente. ¿Cómo es esto? ¿Sí? Pues sigues embroncado con tu esposa, sigues embroncado con tus hijos, sigues embroncado con tus compañeros de trabajo, sigues con problemas de falta de perdón, etcétera. Ahí es cuando caminas de esa manera. Y puedes tener 20 o más años conociendo de la Biblia, y no es suficiente, mi hermano. Ahora, ¿por qué odia el Eterno al corazón que trama pensamientos de iniquidad? Lo decía en el pasaje anterior, en el versículo 18 de Proverbios 16, dice, un corazón que trama pensamientos de iniquidad, ¿sí? Lo abomina el Eterno, Yahweh. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque esos pensamientos, precisamente, se convertirán en actos concretos, ¿sí? Ese pecado recurrente que no puedes tú vencer tú solo en tu carne.
te lleva a actos concretos, ¿sí? Pero te vuelvo a insistir, mi hermano, te vuelvo a insistir. Si lo haces decididamente, hay un serio problema, ¿sí? ¿Por qué? Porque, ¿sabes? Esos pensamientos que se convierten en actos concretos animan justamente lo que te decía, a que pies y manos vayan a la comisión del pecado. Porque animarán a nuestra boca a emitir palabra ociosa. Porque animarán a nuestra mirada a volverse a donde no debe volverse. Por ello, el énfasis de llevar cautivos nuestros pensamientos a la obediencia a Yeshua, ¿sí? Y mira también la escritura en Isaías 59:7 nos dice: sus pies hacia el mal correrán, y se apresurarán para derramar sangre inocente. Sus pensamientos son pensamientos de iniquidad. Robo y rotura hay en sus calzadas, en sus caminos, ¿sí? En los caminos tuyos, en los caminos míos, hay roturas, hay caídas, etcétera, ¿sí? Hay pecado, ¿sí? Pero también ahí en Isaías 65:2 nos dice: he extendido mis manos todo el día a un pueblo pervertido, que se encaminan por un camino no bueno, detrás de sus pensamientos. ¿Sabes lo que quiere decir un pueblo pervertido? ¿Sí? Un pueblo apartado moralmente, refractario a la voluntad del Eterno. Refractario quiere decir que lo rechaza. Lo puede estar escuchando, lo puede estar el domingo, el día de la congregación, el día de congregarse, puede estar ahí escuchando la palabra, pero simplemente por esa perversión, por esa dificultad de poder recibir la palabra, entonces se aparta moralmente, ¿sí? Detrás de sus pensamientos habla de imágenes, de ideas, de planes que inducirán a la acción, y en este caso, a una mala acción. ¿Por qué? Porque hay perversión. Hay perversión. Y mira, el Eterno nos advierte algo, ¿sí? En Jeremías 6:19 dice: oye tierra, he aquí, yo traeré mal sobre este pueblo. Ojo con esto. Fruto de su pensamiento. O sea, por causa de su pensamiento, ¿sí? Porque a mis palabras no ha prestado atención, y a mi Torah, a mi instrucción, desecharon, ¿sí? El fruto de los pensamientos de maldad te llega justamente en forma de aflicción, te llega en forma de cuestiones que incomodan, que no gustan, ¿sí? ¿Y sabes por qué? Porque permite el Eterno que venga un ejecutor, que primero va y reclama ante el trono, porque se transgredió, y reclama el derecho para poder influir en la persona. Es Satanás, ¿sí? Y es él el que ejecuta, ¿sí?, la aflicción. Recuerda que del Eterno solo proviene bendición, pero en su justicia permite la aflicción, ¿sí? Permite que venga lo malo, permite que venga justamente lo que nos incomoda. Pero ¿sabes qué? Y esto necesitas entenderlo, mi hermano, porque esto es emuná, esto es fe, esto es la palabra que hablaba Yeshua. Cuando decía fe, ¿sí?, se refería a emuná. Y necesitamos entender que esto que nosotros llamamos aflicción y que algunos llaman desierto, ¿sí?, no es un acto de justicia en su sentido pleno. No viene como un acto de justicia, sino más bien como un acto de justa misericordia. Ojo con este concepto, ¿sí? Ojo con esta idea. Cada aflicción que viene a tu vida es un acto de justa misericordia. Justa misericordia. ¿Parece contradictorio? ¿Justicia y misericordia juntas? Pues sí. ¿Por qué? Porque tiene detrás de esa aflicción, de ese acto de justa misericordia, un pensamiento amoroso, un deseo amoroso del Eterno. ¿Y sabes cuál es ese deseo amoroso? ¿Cuál es ese anhelo del Eterno? Que corrijas,
y que retornes a Él. Por eso es un acto de justa misericordia. ¿Cuánto vas a tardar en la aflicción? Eso depende de ti, mi hermano. ¿Sí? No le eches la culpa a Dios, ¿eh? Eso depende de ti. ¿En qué consiste la tardanza o la prontura de ello? En cuanto tú te tardes en corregir y retornes a Él. Te tardas unos instantes, te diste cuenta que la regaste, inmediatamente, con corazón sincero, levantas tus manos hacia el trono de gloria y pides perdón. Entonces, te confiesas culpable, porque ¿qué argumento puedes esgrimir ante el Eterno? ¿Sí? No hay razonamiento alguno que tú puedas tener en defensa tuya. Por eso te confiesas culpable. Pides perdón. ¿Sabes lo que ocurrió ahí? Algo que no se conoce en el cristianismo. Juicio en la tierra. ¿Sí? Tú mismo hiciste el juicio. Tú mismo te pusiste delante del trono para pedir perdón, para confesarte culpable, para reconocer tu responsabilidad y pedir perdón. Sí, ir ante el juez y pedir misericordia, pedir piedad y clamar, de ser necesario, por la sangre de Yeshua, por su sacrificio y en su nombre. Es de esa manera, mi hermano. Hay más que hacer, te lo pongo de manera muy rápida. Ya te lo he dicho en otros programas, ¿sí? Entonces, cuando hay juicio en la tierra, no hay juicio en el cielo. ¿Qué quiere decir esto? Que no viene a ti decreto alguno en tu contra, ¿sí? O si llegase a venir, vendría de tal manera que sea suave, que sea soportable, al punto en que en un corto tiempo también se pueda ir. Entonces, mi hermano, por eso es necesario entender estas cuestiones que Yeshua conocía y que lo habla. Desafortunadamente, la traducción al idioma griego fue en detrimento de la doctrina de Yeshua, ¿sí? Porque para poder traducir fe, tal y como Yeshua la conocía, no hay una palabra que pueda abarcarla. Se utilizó la palabra pistis, pisteuo, ¿sí? Pero la palabra emuná es mucho más que eso. Para arrepentimiento, cambiar la manera de pensar para que cambie la forma de vivir, ¿sí? Metanoia, metaneo, etcétera, ¿sí? No abarca la palabra que realmente utilizaba Yeshua, Teshuvah, ¿sí? Entonces ahí es donde están las cuestiones que nosotros como creyentes necesitamos entender, y el Eterno quiere que tú lo conozcas. Por eso te estoy diciendo esto, mi hermano, no por otra cosa, ¿sí? Ya es decisión tuya si lo aceptas o no, o por lo menos vas y escudriñas o preguntas y abres tu corazón al escrutinio. Entonces entendamos, mi hermano, lo delicado que es decirle también a un creyente que el viejo pacto ya pasó, que no estamos ya bajo la ley, que ahora todo es gracia. ¿Sabes lo que ocurre cuando los creyentes toman por cierto esto? Se constituyen en un pueblo, tal y como lo expresa Isaías, un pueblo pervertido, ¿sí? La palabra hebrea que aparece detrás de pervertido es sorer en hebreo. Y esta palabra alude a estar apartado moralmente, a alguien que oyendo lo bueno no lo acepta, lo rechaza y es refractario a ello. Es indudable que el Dios en el que creemos, Yahweh Tsebaot, en su misericordia perdona nuestras transgresiones. Eso es indudable. Pero ¿sabes qué? De las consecuencias de ellas no nos libra, ¿sí? Transgredimos, y si hay consecuencias que tenemos que vivir, hay que afrontarlas. A menos que sea movido precisamente a mayor misericordia, entonces quite estas consecuencias, ¿sí? Entonces, el creyente, tú, yo,
necesitamos entender que aún nuestros pensamientos, y no solo nuestros actos, nos acarrean lo malo. ¿Sí? Es necesario que lo entiendas, mi hermano. Y más si no se pide de inmediato perdón al Eterno por ellos, lo que te decía, si no hay juicio en la tierra, si tú mismo no vas inmediatamente al trono de gracia, al trono de gloria, para hacer ese juicio. Mira, te pongo una escena de cómo ocurren las cosas, vaya. ¿Sí? Mira, fulanito de tal está planeando y quizá hasta con no plena conciencia cómo castigar a otras personas. ¿Sí? Y ambos son creyentes, el uno y el otro, la persona que castiga y la persona a la que se quiere castigar. ¿Sí? Y entonces esa persona que quiere castigar comienza a murmurar, a levantar falso testimonio, con percepciones que quizás no son ciertas, y comienza una campaña de desprestigio en torno a la persona objeto de su enojo. Pero ¿sabes qué? Fíjate, a la par, quizás lo has visto en algunas personas, se comienza a ver cómo el ingreso de la persona que está en esa campaña de desprestigio, de murmuración, ese ingreso que antes le alcanzaba para satisfacer sus necesidades y compromisos, incluso que antes de que llegara el siguiente pago ya le quedaba un remanente, pues empieza a ver que ya no es suficiente y que aún más tiene que pedir prestado para llegar al siguiente pago. Y no se explica la razón de ello. Pues dice, gasto en lo mismo, los conceptos de gasto son los mismos. ¿Qué ocurre ahí? Justamente ahí está esa justa misericordia de la cual te hablo. Es un juicio en su contra. ¿Sabes, mi hermano? Que uno de los ámbitos de la vida de una persona que se ve afectada cuando se murmura es el de las finanzas. Aunque no lo creas, así es. ¿Y dónde comienza todo esto? ¿En dónde crees que comienza? Sí, acertaste. En la mente, con pensamientos. Esos pensamientos que se convirtieron en hechos y derivaron en fruto de mal sobre la persona. Ahí está advertida para la Escritura. La Escritura nos lo dice de manera muy clara. Entonces, mis hermanos, es necesario tener cuidado de lo que pensamos, porque en ello se soportan nuestras acciones, y éstas, al ocurrir una y otra vez, se constituyen en hábitos. Y estos hábitos se sostienen por años, se consolidan como un estilo de vida y son sumamente difíciles de cambiar. ¿Por qué crees que te hablaba de cómo hay que vencer a la lujuria? ¿Sí? Es un proceso muy largo, ¿sí? Precisamente porque la forma en que vive el mundo se constituye en un estilo de vida. Y ya te ponía el ejemplo en el encuadre también, cómo las telenovelas, ¿sí? Cómo los programas infantiles te hacen una oferta, te ofrecen un estilo de vida y no pocas veces se asume, en parte, ¿sí? Y se comienza entonces a alejarse del Eterno, ¿sí? Entonces, justamente todas esas ofertas son cosas contrarias a la voluntad de Yahweh. Por ello, nuevamente, por ello la necesidad de llevar cautivos nuestros pensamientos a la obediencia de Yeshua. Y sabes que cuando Él toma justamente el control de nuestros pensamientos, el control de nuestra mente, ocurre que podemos cumplir con esos dos grandes mandamientos que nos enseñó Yeshua. Amarás al Eterno tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todos tus medios. ¿Sí? Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Entonces, es de esa manera en lo que como podemos nosotros cumplir con los mandamientos. Por eso te decía que se tuviera cuidado cuando aceptas tú la doctrina que te dice que ya no estamos bajo la ley, que ahora estamos bajo la gracia. Porque si tú escudriñas la Escritura tal y como yo lo he hecho, he encontrado elementos para encontrar falsa justamente esa doctrina. Sí, vete a Apocalipsis, ahí vas a encontrar
Recuerda que Apocalipsis es revelación. Es algo que está por cumplirse aquí en la tierra. Es algo que está cumplido en lo espiritual. Recordemos este concepto también, ¿sí? Nuestra vida material se resuelve primero en lo espiritual. Por eso Pablo nos dice, la fe es la certeza de lo que se espera, ¿sí? Y la convicción de lo que no se ve. Ahí está de trasfondo lo que te estoy diciendo, ¿sí? ¿En dónde o a dónde fue Yeshua para arrebatar? ¿En dónde están las bendiciones que nos tiene Yeshua para nosotros? Ahí está en la Escritura también, en las regiones celestes. ¿En dónde están también esas huestes espirituales de maldad? Los principados en las regiones celestes, ¿sí? Entonces, mi hermano, nos estamos moviendo en un plano espiritual. Y esto que te estoy diciendo también es un elemento más que se te da para que logres ver el escenario espiritual y la demanda de enfrentarlo en batalla, ¿sí? En tu vida como creyente. Sí, mi hermano, te estoy hablando de guerra espiritual. Sí. Y es un proceso largo. Mira, la guerra espiritual no es tan sencilla como parece. Ya te lo decía en nuestros programas, hay pastores, bueno, hay pastores que niegan que exista la guerra espiritual, niegan incluso que exista Satanás, ¿sí? Hay algunos que hablan de ella, pero como no queriendo hablar, ¿sí? Y hay otros que sí creen en ella, pero no hay todavía el suficiente conocimiento. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Creen que con una oración de liberación es suficiente. El Eterno, aquí en Java, en nuestra congregación, nos ha llevado a entender que para que no se cumpla lo que dice Yeshua, que podrían regresar 7 espíritus peores que el que fue sacado mediante la oración, aparte de ese mismo que regresa, 8 espíritus, y que dice que la condición del que fue librado va a peor, tiene que estar la casa llena, no vacía. Y tiene que estar llena de instrucción. Tiene que estar llena de convicciones. Y eso es lo que ha hecho con nosotros el Eterno en Java Ministerios, ¿sí? Ha traído enseñanzas, instrucciones que apuntan directamente a nuestras convicciones, ¿sí? Al soporte de nuestras acciones, ¿sí? A eso que sostiene lo que nosotros hacemos, ¿sí? Es de lo que estamos convencidos, son nuestras convicciones. Pero también ha llevado, ¿sí? Nos ha traído otras enseñanzas que son precisamente instrucción. Yo lo digo de la siguiente manera: cuando llega una instrucción de esta naturaleza que te refiero, es como decir, das un paso hacia el frente, otro paso a la izquierda, otro paso a la derecha, y en fin, de tal manera que paso por paso, sin temor al equívoco, puedes caminar y puedes enfrentar a estos inmundos. Pero se necesita decisión. Decididamente tiene uno que entrarle, porque si no, no funciona, no es algo mágico. Esperando que haya sido de construcción y edificación para tu vida, la fe del creyente. Te esperamos en nuestra próxima transmisión. Shalom.